Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola Ricardo, desde aquí, desde la Payancueva, pues para hablar contigo de la película Nightcrawler, el rondador nocturno, que dirigió Dan Gilroy y que para mí está entre lo mejor de su año. Yo cuando la vi quedé bastante convencido de que debería de estar en todos los premios del año, pero no fue así, para sorpresa mía. Y ahora repasaremos un poco qué galardones cayeron en ese momento para hablar un poco también de lo injusto que es el reparto de premios en muchos casos, ¿no? Porque indudablemente esta es una de las películas para mí esenciales de su año, 2014, y diría que, pues que de las últimas 2 décadas a mí me parece una de las más significativas. Ese tipo de película que no te puedes saltar si realmente te interesa el cine y si la manera que tienes de entenderte con el cine incluye valorar joyas. Para mí, 2 de las joyas entre las que está esta película, está justo casi en el centro de ambas, como son Taxi Driver, de la que claramente bebe en algunos momentos, y Joker, a la que claramente anticipa en otros momentos y en otros asuntos. Ahora veremos cómo. Antes de entrar en materia, simplemente recordaros a todos, y a ti también, Ricardo, claro, que esto es un vídeo que procede de la misma fuente que la revista de Cine Acción, una revista que podéis encontrar en kioscos, una revista que viene siempre muy nutrida de informaciones de todo tipo y de artículos, pósters, coleccionables, fichas, etcétera. Y voy a seleccionar a voleo pues una de las secciones, por ejemplo, pues hombre, una sección que hace un colega amigo mío, las fichas de series de televisión, que vienen bastante completitas y que hablan, pues eso, de las películas. Aquí tenemos la de The Voice, que hace poco que ha terminado, con su ficha, su información de todo el desarrollo de la serie y demás, ¿no? Y que además viene junto con los actores de televisión. Es decir, aquí tenemos también fichas de actores de televisión. 2 secciones muy interesantes de la revista y que podéis encontrar en kiosco, y si no, si queréis pedirla por correo, podéis tenerla aquí debajo y demás, ¿de acuerdo? Por supuesto, vamos a hacer puede haber algún spoiler en esta videocrítica, así que si no habéis visto Nightcrawler, yo que vosotros me lo pensaría, iría a ver la película, muy recomendable además. Y por supuesto también deciros que si cuando acabéis el vídeo os gusta lo que yo comente, os interesa este tipo de trabajo, de críticas y demás, de vídeos, y queréis podéis suscribiros al canal o darle a like, etc. Dicho todo esto, vamos a entrar en materia, ¿de acuerdo? Vamos a entrar en materia. Además, este número que tengo aquí en la mano es un número dedicado a villanos, con un gran despliegue de reportaje de villanos, y me viene muy bien para empezar por ahí. Es decir, primera pregunta, ¿qué tenemos delante de nosotros? Tenemos la historia de un modelo de antihéroe o de, por decirlo así, víctima convertida en héroe perdedor, como podríamos tener en Taxi Driver. Tenemos un modelo de antagonista, de villano, de origen de villano, de forja del villano, como podemos encontrar, por ejemplo, en la película Joker, que es el otro referente que he citado antes para Nightcrawler. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos en esta película? ¿Qué tenemos con el papel de Jake Gyllenhaal? ¿Qué figura interpreta? Pues es curioso, pero así como por ejemplo se dice que cuando rodó Rashomon, Toshiro Mifune, el protagonista de la película, dirigida por Akira Kurosawa, se inspiró en Los Leones para interpretar su papel de depredador, su papel de, pues eso,
de individuo acechante, de ese ladrón acechante en el bosque de Rashomon, película que por cierto aprovecho para recomendaros también. Él se inspiró en Los Leones. Mifune se inspiró en Los Leones. Y yo, conforme he vuelto a ver esta película otra vez, me quedé tan flipado con ella en el primer visionado que no caí, digamos, no reparé en este asunto, pero cuando he vuelto a verla, ahora para hacer la videocrítica, yo es que todo el tiempo que estoy viendo a Jake Gyllenhaal, estoy viendo a una serpiente. En todo momento. En la entrevista que tiene con esa especie de... que es un personaje muy curioso. Para mí es el personaje más curioso de la película, tengo que decirlo. Por supuesto, el personaje más interesante es evidentemente el que interpreta a Jake Gyllenhaal, ¿vale? Es evidente. Pero personaje curioso, para mí el personaje más curioso de la película es ese personaje de... esa especie de becario que se busca y que tiene todavía más cara de serpiente, el pobre hombre, ¿no? Con esos ojos así como un poco saltones y tal, y esa mandíbula, y estás viéndola y casi estás viendo a la serpiente K del libro de la selva, prácticamente, ¿no? Y me llamó mucho la atención ese vínculo que se establece entre el personaje de Jake Gyllenhaal, el protagonista, y ese becario que se busca. Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque es como si casi se hubiera puesto un espejo entre ambos. Y fueran imágenes ambas deformadas de cada uno de ellos, ¿no? Y me referencia siempre a la serpiente. O sea, en cualquier caso, un individuo reptil, claramente, donde domina nuestro lado reptiliano. Y entonces, lo que decíamos antes, héroe, imposible, no lo es. ¿Antihéroe, víctima, maltratado? En absoluto. Es un trepador de la peor especie. ¿Antagonista, villano? Es claramente, para mí, al menos es claramente un villano. Eso es lo que hace interesante la película. El personaje de Jake Gyllenhaal es un villano en toda regla. Y además, lo bueno es que es un villano de nuestro tiempo. Quiero decir con esto lo siguiente. Ricardo, cuando tú ves Taxi Driver, en el fondo hay distintos momentos de la película en los que de alguna manera tú empatizas con el personaje de Travis interpretado por Robert De Niro. Hay algunos momentos de la película en los que tú te preocupas por ese personaje, cuando intenta, por ejemplo, cuando lleva a la chica al cine porno por pura estupidez suya, le regala el disco y tal, y tú quieres que ese pobre, ese individuo al que de alguna manera ves vulnerable en una serie de aspectos, y ojo, que subrayo lo de vulnerable, pues quieres que de alguna manera triunfe en alguno de esos asuntos, ¿no? Que emprende. Pero es que esa vulnerabilidad, ese adoptar al personaje, no existe en absoluto con el personaje de Jake Gyllenhaal en Nightcrawler. Y además, ese adoptar al personaje, ese casi empatizar con el personaje, a pesar de ser un villano, ser la creación, la gestación de un villano como es Joker, el Joker de Joaquín Phoenix, a pesar de eso sí que hay momentos en los que se produce cierta empatía emocional con ese personaje y demás, ¿no? Por esa soledad y ese abandono que sufre y esa tragedia de tortura y tal que nos cuentan, ¿no? Pero es que en este individuo serpiente, en este reptil genial que interpreta Jake Gyllenhaal, no existe ese aspecto. Es decir, este es un réprobo total, es un pecador de la pradera, es un individuo absolutamente reprochable en su conducta, en sus ambiciones, en sus anhelos, en el ansia que pone. Y hay una secuencia que a mí me pareció particularmente perturbadora, y es la secuencia en la que esa supuesta depredadora que interpreta René Russo,
que es una depredadora de las noticias, que es una depredadora de la realidad, individuo barra individua que existe en nuestro tiempo, en nuestro mundo, en nuestra actualidad, y que ahora con todas estas movidas de pandemia y tal, algunos de estos monstruitos están asomando las orejillas y el hociquillo, pues eso, difundiendo informaciones, haciendo hincapié, digamos, en aspectos particularmente truculentos, metiendo miedo, asustando a ancianas y ancianos en las noticias, que pueden aparecer en televisión, periódicos, incluso en internet. Esos animalillos asoman el hocico y las orejillas, pero en el fondo la secuencia está en la que nuestro amigo serpiente trepador, que es el protagonista de Nightcrawler, cuando claramente se muestra en plenitud como un depredador con ella. Y no tanto un depredador sexual, porque yo creo que en esa secuencia no hay tanto una cuestión sexual. O en todo caso el sexo, como ocurre en más veces del cine negro clásico de lo que creemos, el sexo es simplemente una excusa, es un puente, es una cortina de humo para acompañar lo que realmente está pasando allí. De lo que estamos hablando allí, en esa secuencia concreta, es de poder. Poder. ¿Quién tiene el poder sobre quién? La película entra en su etapa más interesante, el relato entra en su fase más interesante, precisamente cuando se plantea esa lucha de poder. Precisamente cuando el arribista trepador, dispuesto a todo, con tal de abrirse hueco en esa ocupación que ha decidido que va a ser la suya y con la que va a alcanzar el éxito, pues este fenómeno reptiliano empieza a imponer su poder, empieza a imponer sus normas, empieza a arrasar con los supuestamente más poderosos con los que se encuentra, entre ellos el personaje de René Russo. Para mí esa es la secuencia clave, porque además es la secuencia que abre paso a todo esto que decimos hacia el final, ¿no? Donde ya todas las fronteras que pudiera haber de carácter moral, si es que había alguna, han caído, y donde todo vale. Pero todo vale por encima del todo vale oficial, del todo vale cosmético, del todo vale que es como, en realidad están dispuestos a casi todo, pero curiosamente ciertos informadores todavía se sienten capaces de esgrimir alguna forma de moral, justificando que la información del público, los derechos a informar, el periodismo, etc. En toda esa parte final es ir a calzón quitado. Es decir, es ir a por todas sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de pretensión moral. Es decir, y eso es lo que a mí me gusta de este personaje. Su valor como propuesta, su valor para decir, el mal es mal y el mal es esto. Y el mal no contemporiza, y el mal no es achuchable, y el mal no es adoptable, y el mal no es algo que caiga simpático. El mal es el mal. Y te puede producir cierto, no afecto, sino cierta empatía en la absoluta desvergüenza con la que actúa este individuo, pero esa empatía te la produce porque hay una distancia que tú estableces con el individuo. No porque tú te acerques al individuo o a las necesidades del individuo, no. Tú sabes perfectamente que el individuo es un mal bicho. Y entonces, de alguna manera, el vínculo que se desarrolla con él, pues puede ser, salvando todas las distancias, el que desarrollaríamos con otros muchos villanos de la historia del cine. Con el protagonista de Nightcrawler se desarrolla un vínculo de carácter desafecto, como el que es curioso, ¿no? Porque tiene su puntito de morbo. Se genera un vínculo de carácter desafecto como el que se desarrolla con Jack Nicholson, por ejemplo, en El Resplandor. A medida que Jack Nicholson se va precipitando cada vez más a la locura y acaba atacando a su propia familia, el personaje protagonista del Resplandor pues se revela en toda su plenitud.
es un vínculo como el que se podría establecer, por ejemplo, con otro gran villano del cine moderno, como puede ser Aníbal Lecter. Es un vínculo con el que cuando de alguna manera detectas algún rasgo que surge en ti de simpatía hacia el personaje, tienes muy claro que esa simpatía no deriva de un hecho positivo, sino que sistemáticamente deriva de un hecho negativo y probablemente de tu parte más reptiliana, más retorcida, más cínica. Porque, por otra parte, hay que decir que mientras que Robert De Niro, Travis, en Taxi Driver, y Joaquín Phoenix, Joker, en la película Joker, digamos que intentan jugar cartas como un poco entre dos aguas, a mí lo que considero que es más grande y más positivo del personaje de Jake Gyllenhaal en Nightcrawler es que no hace prisioneros, es que no pacta, es que en ningún caso intenta jugar entre dos aguas, es que lo pone todo muy claro. Es decir, estos individuos existen, circulan por ahí, no son monstruos de leyenda, no son monstruos de terror gótico, no son monstruos de novela, no. Estos monstruos existen, están entre nosotros. Y en muchos casos son figuras admiradas por su éxito. Entonces, cuando a mí me comentaban, por ejemplo, en algún caso que sí que me han comentado, decían, hombre, es que hay figuras como, por ejemplo, el personaje de American Story X, que en un momento determinado pues materializan esa especie de evolución, de redención. Aquí ni redención, ni evolución, ni nada. O sea, aquí la única evolución que existe es a peor, si es que hubiera alguna, porque ojito, cuando este pájaro está con la plancha y está dándole a la cabeza, ya es un reptil, ya es un depredador, porque este es un rondador nocturno, es un depredador, es un animal nocturno depredador, ¿no? Y lo curioso es que otra cosa que me gusta de esta película es que no busca justificaciones para el personaje. Es decir, en ningún momento se dice, como se decía con Travis, guerra de Vietnam, pues es una criatura de su época, es una víctima de su época, es una víctima de sus experiencias en Vietnam y tal. Aquí no hay ese pacto. Aquí no hay ese haber sido marginado o haber sido de alguna manera apartado de la sociedad o estar en desafecto y tal. Yo te propongo, Ricardo, que pienses, si estamos hablando de tres individuos que trabajan, los personajes, sobre la soledad, sobre el sentido de la soledad y el aislamiento, te darás cuenta que de todos ellos, el más, yo voy a decirlo con la palabra que me parece la apropiada, el más íntegro, desde su absoluta inmoralidad, es el de Nightcrawler, porque no pacta, no busca excusa, no se maquilla, no, él va a lo que va, y por eso me parece uno de los personajes más grandes del cine moderno. No estoy exagerando, y por eso me sorprendió que la película tuviera tan poca recogida de premio. Tuvo algunas nominaciones, pero tuvo poca recogida de premio. Vamos a repasar en un momento solo un poco esa idea de los premios de ese año, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Concretamente, Nightcrawler fue nominada al Oscar como Mejor Guión Original en un año en que, estoy mirando aquí la pantalla con las chuletillas y tal, en un año en que Mejor Guión Original lo tienen, vamos a ver, aquí lo tenemos, lo tiene Birdman, lo tiene Boyhood, lo tiene Foxcatcher, aquella película de esta especie de individuo tanto sectario que, digamos, asesora, acompaña, etcétera, como si casi fuera una especie de mentor de unas figuras del deporte y tal, a las cuales sin embargo está explotando, y el Gran Hotel Budapest. Se premió a Birdman, estaba también Nightcrawler. Yo creo que no fue muy justo ese premio. Creo que el premio debería haber sido para Nightcrawler. Otros premios, otras nominaciones que tiene. Nominación a los Globos de Oro. Mejor interpretación
de actor en película de drama para el protagonista. Premios BAFTA, pues mejor actor principal, mejor actriz de reparto, René Russo, mejor montaje, John Gilroy, y mejor guión original para Dan Gilroy. Bueno, pero si repasamos los Oscar, el hecho de que esta película no estuviera nominada en las categorías, vamos a llamarlas así, la de guión lo es, pero más principales todavía, como son mejor película. En mejor película estaba Birdman, que ganó. En mejor película estaba El francotirador, la película de Clint Eastwood. Estaba Selma. Estaba Boyhood. Estaba El Gran Hotel Budapest. Estaba La teoría del todo. Estaba White Plush. Y estaba esa película sobre la máquina Enigma, Descifrando Enigma, con Benedict Cumberbatch y Keira Knightley. A ver, creo que ahí deberían haberle abierto hueco a Nightcrawler. Creo que ahí Nightcrawler era una película incómoda, una visión incómoda de la realidad, pero no por ser incómoda, menos justa y menos acertada, que lo es. Más acertada que la mayoría de las que estoy viendo ahí, nominada como mejor película. Y creo que además Nightcrawler es una película necesaria. No tanto porque sea una denuncia contra los sucesos y las páginas de sucesos, que lo es, porque es una denuncia en toda regla, sobre cómo devoramos esa especie de nuevo morbo, de nuevo producto, de nueva miel que destila, esa miel sangrienta la llamaría yo, que destilan los programas televisivos y todos estos vídeos de la realidad en primer término, todos estos programas de los espectáculos de realidad que hay en televisión que se multiplican, todo este morbo que destila todavía un suceso truculento y que ha destilado de hecho ese morbo, se ha abundado en el morbo con temas de la pandemia. Es una buena crónica de sociedad Nightcrawler, porque nos habla de qué nos gusta devorar, y en eso somos un tanto buitres, somos un tanto alimañas, porque nos nutrimos de alguna forma de devorar el dolor o la tragedia ajena, nos rebozamos en ella, como sociedad digo, después como individuo cada uno hace aquello que mejor le parece, pero como sociedad, como colectivo, está claro que las noticias luctuosas atraen un interés y eso es lo que vende esta serpiente. Cuando he dicho reptil, tampoco me quiero poner ahora, a ver, no me quiero poner Antiguo Testamento, pero en el fondo, acordémonos de la serpiente del jardín del Edén. Eso es este tipo. Este tipo te está ofreciendo la manzana. Este tipo te ofrece el fruto prohibido y despierta el morbo con sus filmaciones. Está dispuesto a hacer lo que sea, hasta trascender esa línea de convertirse él mismo en el que genera la noticia, en el que provoca la noticia, que es algo que un periodista no debería de hacer. Otra cosa interesante de esta película, habla de lo que es el intrusismo en las profesiones de la información. El intrusismo, digámoslo claro, el intrusismo. El intrusismo que se produce todos los días, cada día, con todos estos temas de YouTube, toda esta gente que ahora cualquiera es crítico de cine, cualquiera es periodista, cualquiera es opinante, es individuo que emite una opinión. Tenemos las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo ese intrusismo propicia pues que haya ciertas barreras que se saltan con más facilidad, que son barreras de tipo ético y de tipo si queremos ya de conducta moral de la gente que proporciona esas informaciones. Este individuo es un fuera de la ley, es un fuera de la ley moderno. Y está hablándonos de todo esto. Y la película igual.
Entonces, por eso creo que era una película importante y que es una película que debería estar en los Oscars. Lo que pasa es que es una película muy molesta, porque el tipo de imagen que da de la sociedad, sin ningún tipo de concesión de carácter reivindicativo, sin ningún tipo de concesión, sin redención para el personaje, al contrario, cada vez va a más, va a peor, sin historia romántica que de alguna manera le sirva para redención, que eso lo tenemos incluso en Joker, la historia romántica, recurso romántico, y lo tenemos en Taxi Driver. Aquí no existe. Este tío es un depredador, ya lo hemos dicho. La escena, para mí, la escena clave es la escena esa del acoso sobre el personaje de René Russo, de su jefa, no es lo que estamos hablando de recurso o de contrapunto, digamos, de justificación o de redención emocional o sentimental del personaje, ¿no? Es eso, es una película molesta, tan molesta como en su momento fue Detroit, de Catherine Bigelow, hablando sobre el racismo en Estados Unidos, asentada sobre un tema histórico, como aquí se asienta sobre una realidad, pero son realidades incómodas, y son realidades que muchas veces son sustituidas en los premios por unas realidades más manejables, más edulcoradas, si se quiere. Pero vamos, que yo creo que en este reparto de premios ahí sobra algún título, y alguno de esos títulos le quitó sitio a Nightcrawler, porque yo creo que Nightcrawler debería haber recibido reconocimiento a nivel premio en ese año. Y en ese sentido, pues ya digo, para mí, por ejemplo, incluso en su... Es curioso, ¿no? Pero en la manera, en la luz, que no digo que sea exactamente la misma luz, pero en el uso de la luz, en el uso de la fotografía, en el trabajo de fotografía que hay en estas dos películas, en Detroit y en Nightcrawler, esa especie de destila visualmente una especie de bilis, una bilis, una inquietante bilis, como una especie de veneno lento, ¿no? Las imágenes. Y es absolutamente hipnótica. Esa es otra cualidad que yo le aplaudo mucho a Nightcrawler, su capacidad para hipnotizar, su capacidad para atraparnos visualmente en lo que claramente es una pesadilla urbana, una pesadilla urbanita, y su capacidad para que cuando este tipo entra en esa casa y hace lo que hace, nosotros tengamos esa sensación ambigua de decir, me quiero ir, pero me quiero quedar. Me gustaría irme, pero quiero quedarme a ver qué hace. Porque esa es la sensación que se tiene y que se experimenta y que se busca de satisfacción. Satisfacción, por otra parte, de los instintos más primarios y más bajunos de la especie humana, del morbo de disfrutar y de retozar en la tragedia ajena. Entonces, entiendo que es una película molesta, pero también entiendo que es una película esencial. Hasta en ese trabajo de fotografía, en la manera de no intentar adornar lo que no tiene adorno posible. El mal no tiene adorno posible. Y además este es un mal que, si te das cuenta, Ricardo, no es un mal que acuda a ningún tipo de fabulación de carácter genérico. Si tuviéramos que elaborar algún tipo de etiqueta de género para esta película, evidentemente creo que se sentiría cómoda dentro del cine negro, del neo-noir, por ejemplo, de lo que la etiqueta esa que se ha digamos, construido, que se ha articulado para hablar de lo que es un poco actualizaciones de claves del cine negro clásico, el neo-noir. Pues entraría en el neo-noir, por fotografía, por una serie de características visuales, estilísticas, entraría plenamente en el neo-noir. Pero como su trabajo con la historia no es un trabajo que permita las excusas del género, de las que hemos hablado, de excusas narrativas, de viaje del héroe. ¿Aquí cuál es el viaje del héroe? El viaje del héroe es una búsqueda del tesoro. Sí, en argumentos universales. Este tío es un Jasón y los argonautas buscando el vellocino de oro. Es una búsqueda del tesoro. Es un tío joven que sale a buscar el tesoro, el éxito,
y en esa búsqueda se encuentra a sí mismo, se conoce a sí mismo, que ese es el tesoro real que se busca en ese argumento de búsqueda del tesoro, ¿no? Y sí consigue el vellocino de oro. Lo que ocurre es que el vellocino de oro es un éxito, es éxito a cualquier precio y por encima de quien caiga, y si hace falta generando él mismo la propia información más luctuosa y más delictiva y más criminal, ¿no? En ese sentido, pues no creo que sea una crónica de la prensa de sucesos, ¿no? Aunque la prensa de sucesos sí que tiene elementos que están presentes en la película, ¿no? Pero es ese protagonismo que se arroja, este informador, vamos a llamarlo así, este informador inicialmente casi accidental, este informador inicialmente amateur, este informador sin formación, que sin embargo encuentra un hueco en la industria del tráfico de sucesos. También, cierto, respaldado por esa pelea por las audiencias, la pelea por las audiencias. Esta parte de la historia también nos remite a otra película que yo te recomiendo, Ricardo, si no la has visto, y que de alguna manera te puede, digamos que te puede orientar, me deja esto por aquí, te puede orientar en el sentido de cómo el cine, que tradicionalmente ha trabajado con distintos abordajes del periodismo en positivo, tenemos hace no mucho los papeles del Pentágono, tenemos hace no mucho, pues por ejemplo, bueno, hace más tiempo, ¿no? Pero Todos los hombres del presidente y tal. Sin embargo, esta película, Nightcrawler, a mí también me recordó mucho una película que también hacía, digamos, no ataque, ¿no? Pero también jugaba con esto de las audiencias y jugaba con esto del morbo. Una película muy bien pertrechada de actores, una película interesante que te puede servir un poco para ir completando este puzzle, que es Network, un mundo implacable. De hecho, el personaje de René Russo a mí me ha recordado mucho, pero mucho, no sé hasta qué punto estará inspirada o no en la mente del director y guionista de Nightcrawler, pero a mí me ha recordado mucho el papel de René Russo, muchísimo al papel que interpretaba Faye Dunaway en Network, un mundo implacable. Una película en su momento causó cierta sorpresa y cierto bullicio, no escándalo, pero sí bullicio por la temática que planteaba, ¿no? Y después hay otra película que también es dentro de la temática argumental que estamos abordando, que también creo que te interesa, junto con Network. Network es una película de 1900, lo estoy mirando aquí en la chuleta, 1976, dirigida por Sidney Lumet. Puede ser una referencia de Nightcrawler, ¿vale? Y después hay otra película que temáticamente también creo que está en esa clave de referencia, que es La muerte en directo, donde, sobre todo por esa referencia de morbo, también hay un personaje depredador interpretado por Harvey Keitel en La muerte en directo, de 1980 y dirigida por Bertrand Tavernier. Otra película que temáticamente te puede dar. También te aviso, a ti y a mí, Ricardo, esta película, Nightcrawler, a lo mejor nos atrae más por todo lo que tiene en común con Taxi Driver y por lo que pueda tener en común con Joker. Sospecho. Estas otras dos películas que te he dicho quizá no sean las que contienen los elementos que nos puedan atraer de Nightcrawler, ¿vale? Pero sí que contiene argumentalmente la esencia de temas que aborda Nightcrawler. Te aviso ahora porque tampoco digas después, hombre, este tío me mandó a ver La muerte en directo y no es el tipo de película, no me gusta tanto, tal. Yo te recomiendo que las veas con mente abierta, pero que sepas que no te vas a encontrar Nightcrawler en ninguna de las dos. Que para encontrar algo más parecido a Nightcrawler tienes que ir a Taxi Driver o tienes que ir a Joker. Pero creo que La muerte en directo, de Tavernier, y creo que Network, un mundo implacable de Lumet, creo que son dos películas muy, muy complementarias de Nightcrawler, desde un punto de vista ya de si se quiere, de entorno,
de historia del cine y desde un punto de vista de entorno temático. Creo que son dos películas que quizá el director de Nightcrawler ha tenido presentes cuando pensaba en esta historia, ¿no? Aunque está claro que evidentemente lo que más define en Nightcrawler es su vinculación con Taxi Driver, ¿no? Y lo que de alguna manera para mí la hace también interesante, pues es esa capacidad para anticipar algo que después hemos encontrado en Joker. Y bueno, yo creo que lo podemos dejar así. Ya digo, película hipnótica, película para mí emblemática de su año y de nuestro tiempo, y película que convendría recuperar ahora, porque creo que los tiempos exigen una información por parte de los medios de comunicación y un abordaje de los asuntos y de los temas más serio en el sentido más responsable desde el punto de vista ético y moral, y que desde luego no están los tiempos para estar entregándose a calzón quitado al todo vale para conseguir la audiencia. Yo soy periodista, es la profesión que elegí, y lamentablemente me temo que no puedo estar muy orgulloso de ella en los últimos tiempos. Y es cierto lo del intrusismo, pero no se puede volcar todo el peso en ese intrusismo, en ese amateurismo de lo que está pasando a nivel moral dentro de los medios de comunicación. Por eso creo que esta película es interesante y que puede hacer pensar a mucha gente cosas que son muy, muy necesarias en nuestros días. Así que bueno, Ricardo, gracias por haber pedido la crítica, porque me ha permitido volver a ver la peli y reflexionar sobre muchos temas que cuando la ves la primera vez no es que se te pasen, es simplemente que lo ves más en conjunto y tal, pero me ha permitido reivindicarla. Y que no es que necesite reivindicación, pero reivindicarla a nivel de... creo que hay mucha gente que le gusta el cine que no ha visto esta película, o que quizá pues es un tipo de película, digamos, menos fácilmente colocable dentro de lo comercial. Esto tiene que estar, Nightcrawler tiene que estar en cualquier lista de un buen aficionado al cine, simplemente. Como tiene que estar Animales Nocturnos, como tiene que estar El Faro, como tiene que estar pues muchas otras películas que a veces se nos pasan, se nos escapan casi desapercibidas, a los que evidentemente a los que estamos en la información de este tipo de crítica y demás, pues no es así, porque estamos siguiendo los estrenos, pero siendo aficionados pues se nos pueden escapar, ¿eh? Y yo creo que esta es una de las esenciales. Así que muy buena puntería has tenido, Ricardo, con Nightcrawler, y película para mí esencial en la colección de alguien que le gusta el cine, de verdad. Y a partir de ahí, pues las opiniones son libres. Hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.